Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, el Forja 290, como ven ustedes en formato tertulia con dos habituales del canal de Fortunata y Jacinta. Vamos a empezar ya saludando a Tiago López. ¿Cómo estás, Tiago? Bienvenido una vez más al canal. Pues nada, Paloma, gracias a ti por invitarme. Un placer de nuevo estar aquí y con el Tito Luis. A ver qué se tercia, que está la cosa que parece que echa humo. Está la cosa que trina, efectivamente. Luis Santos del Val, bienvenido también al canal. Hola Paloma, gracias por invitarme y bueno, a ver si damos caña a los liberales, que yo creo que es Vamos a ver. el enemigo ahora mismo. Ese es el enemigo. Fíjense ustedes que he empezado citando el Forja 290 porque es que todavía no sé qué título le vamos a poner a este programa. Y ahora hablando, antes de darle al botón de grabación, pues hemos entresacado algún posible título, uno muy serio, que remite a geopolítica de la administración Trump o algo así. Trump, Zelensky, Putin, Unión Europea, lo que fuera. Otro, Guerra o Barbarie. Otro posible título, Liberales contra Podemitas. La batalla contra el armonismo. En fin, tenemos, se pueden ustedes hacer una idea de cuáles son los materiales que vamos a traer hoy aquí a esta tertulia. Y verán ustedes, hoy tenía yo la intención de haber contado con la presencia de una persona a la que sigo desde hace tiempo en Twitter, ahora llamado X, que es Juan Sánchez. Ustedes lo pueden buscar con ese mismo nombre en los avatares, en los perfiles de Twitter, ahora llamado X. Bien, no puede estar con nosotros por cuestiones personales, pero se me ha ocurrido que nos pudiera acompañar a través de una colección de trinos, de tweets que ha ido publicando estos días a propósito de la escandalera que está generando la acción de Donald Trump. Si os parece, Tiago y Luis, este va a ser un poco el mecanismo, el proceder de esta tertulia de esta tarde. Yo tengo seleccionados 15 cortes, 15 tweets de Juan Sánchez, que está dando respuesta a algunas de las polémicas que está suscitando esta cuestión. Está respondiendo, pues, por ejemplo, a Núñez Feijóo. Entonces, si os parece, voy poniendo en pantalla estos comentarios de Juan Sánchez, así lo tenemos con nosotros de forma simbólica, y vosotros vais ampliando la perspectiva que él aporta, incluso pues podéis desarrollar alguna cosita o entrar en polémica con él, discutir algún punto en el que no estéis de acuerdo o lo que sea. De manera que, si os parece bien, empezamos ya tal cual. Vamos a ver a quién tenemos en primer lugar. Pues a Cristian Campos, que dice, nos estamos refiriendo a la reunión televisada, al show que se montó, no sé si fue el viernes pasado, ¿verdad?, con Vance, Donald Trump y Zelensky allí en la Casa Blanca. Y dice Cristian Campos, esto no es una bravuconada o la estrategia del loco, es un punto de no retorno. O la Unión Europea se mete de cabeza en Ucrania y asume la guerra como propia, o en una década ya no existirá la Unión Europea. A este tuit, Juan Sánchez va a responder con 3 pequeños comentarios. Si me permitís, los leo para aquellos que no ven los programas de Fortunata y Jacinta, no lo ven con los ojos, sino que lo están escuchando, por ejemplo, a través de iVoox, únicamente el audio. Entonces, responde Juan Sánchez. Europa es un conjunto de tratados comerciales, oficinas, una casta burocrática, un espacio de libre circulación de personas y capitales y un conglomerado de regulaciones sobre etiquetados y tapones de botellas. No hay demos europeo. Imagínate el ardor patriótico con tales mimbres. Esta es la primera respuesta. Leo la segunda y luego ya pasamos a comentar. Dice, el protectorado que Estados Unidos mantenía sobre Europa era una emanación del derecho de guerra del vencedor de la Segunda Guerra Mundial, no un pacto amistoso con las naciones derrotadas ante Alemania. La guerra no la ganó Europa, la ganaron Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. El imperio, es decir, el imperio Estados Unidos, tiene ahora otros frentes. Y por último,
Leemos esto. Las naciones europeas estaban acostumbradas a ganar y perder guerras, pero no a ser colonias o protectorados. La falsa conciencia de su propia situación les hizo perder de vista que la conclusión de la Segunda Guerra Mundial les convirtió justamente en eso, es decir, en una colonia del imperio. Bueno, pues hasta aquí la primera batería de tweets a modo de respuesta de nuestro querido amigo Juan Sánchez. Y empezamos el debate, la discusión o lo que queráis. ¿Qué sé yo? Tiago, por ejemplo, empezamos contigo, por donde quieras. Venga, pues vamos a ver qué cosas podemos decir. Lo primero que hay que decir es, o que me gustaría resaltar, que es por un lado, desde el punto de vista filosófico, pues es un momento apasionante por todos los eventos que están sucediendo y por la cantidad de materiales que se ponen en movimiento justamente cuando los bloques geopolíticos pues salen de la situación previa en la que estaban, en este caso cuando se empieza a mover el orden que se había establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Claro, estos cambios empiezan a ser tan bruscos que a mucha de la gente pues le pilla con el pie cambiado a la hora de interpretar estos fenómenos. Y entonces, pues no es casualidad, ¿no?, que se estén saltando todas las clavijas ideológicas y filosóficas a uno y otro lado del espectro, ¿no? Dicho esto, pues hay que resaltar efectivamente que sobre el tema de Europa ha habido, no solo en relación a los mensajes que has puesto ahora de Cristian Campos, sino Carlos Martínez Gorriarán, si no me equivoco, que fue un ex político fundador, creo, de UPyD. La semana pasada planteaba la cuestión de la siguiente manera, que Rusia al final, si se le compara desde el punto de vista bélico con Europa, pues Rusia en este caso saldría perdiendo a su parecer, porque a la hora de contabilizarlas en datos fríos, la economía y quizá la inversión en el PIB, pues en armamento, pues Rusia igual saldría perdiendo. Yo no tengo corroborados estos datos, pero los voy a dar por ciertos. La cuestión justamente es la que está denunciando aquí Juan Sánchez, y es que Europa justamente no es un país. Europa no es un bloque hegemónico que se pueda plantear para el análisis como un todo enterizo que se va a enfrentar contra Rusia. Tú puedes hacer la ficción, efectivamente, y puedes sumar tantas cosas como quieras o tantos países como quieras, pero la suma aritmética que tú puedas hacer de eso no implica que, de hecho, haya una suma política, que los materiales políticos de las distintas naciones que forman o que están dentro de Europa se puedan sumar como si estuviéramos sumando peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Cierto es que, efectivamente, en caso de que así lo decidieran algunos países que forman la Unión Europea, pues podrían juntarse efectivamente para enfrentarse a Rusia. Pero aunque esto pudiera darse, lo que hay que tener claro es que esa suma tampoco sería una suma, digamos, igualitaria, porque a la hora de ejercer esa suma tiene que haber una parte de ese conglomerado europeo, una o varias partes, pero no todas, que ordenen la dirección que van a tomar pues todos los materiales bélicos, todas las decisiones geopolíticas, etcétera. Y en esas decisiones, que serían tomadas por una parte o solo por unas partes, pues habría algunos miembros de esa Unión Europea o de ese conglomerado europeo que saldrían perdiendo respecto a otras. Por tanto, plantear así sin más que nos podemos sumar y que por tanto ya puede darse una comparación en datos fríos respecto a Rusia, pues me parece una trampa totalmente perversa, hacerse trampas al solitario, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, aquí lo que estamos viendo de nuevo es que mientras que algunos progresistas, tiempo atrás, digamos, adoraban Europa, no Europa, sino la Unión Europea, y muchos liberales estaban denunciando con mucha razón la Unión Europea actual, como diciendo, no nos gusta, pero queremos otra. Lo que están diciendo es, queremos otra Unión Europea que salve los problemas que tiene la actual. Pero claro, eso es presuponer ya que la Unión Europea puede ser, de hecho, un solo país. Entonces, al final, se hace la misma trampa al solitario que ya se habían hecho tiempo atrás los progresistas o los mal llamados podemitas, ¿no? Entonces, simplemente esto decir que la Unión Europea, pues que no es un solo país, que no puede serlo, y en el caso de que se una, pues va a ser a costa de que algunos países de ese conglomerado salgan perdiendo respecto a otros. Y eso suponiendo que no salen perdiendo todos. Quiero pensar bien y suponer que nuestros políticos tienen esto en la cabeza. Pero a mí me extraña mucho, y quienes no lo tienen en cuenta, desde luego, pues son todos los medios ahora, si se quiere, pues más liberales, que están a favor de, digamos, de esta
de meterse en este berenjenal, que a priori se puede barajar la posibilidad, yo no lo voy a negar, pero claro, si vamos a partir a la hora de tomar una decisión de estas consideraciones de una armonía europea o de un conglomerado, una totalidad tributiva, una unidad tributiva de Europa, pues permítanme dudarlo y me parece, pecar de imprudencia. Y con esto pues le dejo paso a Luis. Muy bien. Bueno, pues Luis, abre tu micrófono, por favor. Ahí está. Bueno, primero quiero mandar un saludo a Juan Sánchez, que hablo mucho con él frecuentemente, la verdad. Y bueno, sus análisis siempre son muy acertados. La verdad me consta que ha leído mucho a Bueno, entonces no me extraña que vaya en esta dirección. Y aunque a veces tenga ahí sus matices, pero bueno, yo creo que muy acertado el análisis que ha hecho Juan Sánchez ahí en esos tweets. Y yo lo que diría es, pues, un poco eso, que estos análisis de la Unión Europea frente a Rusia, etcétera, se hacen un poco por encima de los estados, es decir, el sentido metapolítico que diríamos nosotros. Pero no se ven nunca los análisis desde los propios estados. Entonces, se tiende a entender la Unión Europea, como ha dicho Tiago, como una unión política que no lo es, y de facto la Unión Europea es una serie de tratados, como dice Juan Sánchez. Es que nos tendríamos que fijar en el poder diplomático y el poder federativo, en el comercio y la diplomacia, pero no en lo militar, por ejemplo. Eso es lo que están dando ahora caña con ello. ¿Y por qué yo creo que en lo militar? Porque si eso se diese, el ejército europeo, tanto que dicen ahora, es que no se puede dar. Es que si se diese, desaparecerían ya directamente los estados, creo yo, vamos. ¿Cómo casaría eso de un ejército europeo? De repente Francia es potencia nuclear, Reino Unido también, pero España no. Que España, un general español podría apretar el botón de la bomba atómica, por ejemplo. O sea, que es que no tendría mucho sentido ese asunto. Y luego en una posible guerra contra Rusia, incluso a través de las partes de los estados, pues en cualquier momento esa alianza podría saltar por los aires. En sentido estratégico de cada estado. En cualquier momento un estado podría elegir aliarse con Rusia. Porque le fuera conveniente en aquel momento, lo que sea. Sobre todo países que tradicionalmente han estado más en la órbita de Rusia. Yo el otro día hice una pruebecilla con ChatGPT, para estas cosas está muy bien. El idioma más hablado de Europa, ¿cuál es? Porque muchas veces dicen, no, es el alemán, es el ruso. Pues si no son Europa, Rusia. Entonces, ¿esto qué es? O sea, que la fuerza que tiene Rusia en Europa es enorme. No se puede menospreciar así, ni hablar de PIB. Muchas veces dicen, no, pues el PIB de Rusia es muy bajo. Pues, pero como si fuesen cosas de PIB, esto. O sea, también cuenta la masa demográfica que tienes, lo dispuestos que estén a luchar en una guerra. Por ejemplo, aquí en España, el otro día oí a un innombrable decir que si se sorprendía porque alguien dijera que defendería las Canarias. Y el otro cachondeándose en el aquelarre este liberal de Jano. Y bueno, alguno, gracias a Dios, defendió la posibilidad de defender Canarias, pero aquí el señor se cachondeaba y hasta decía, ¿y tú defenderías Orihuela o Alcantarilla? Decía, como para llevarlo al ridículo, claro, según él. A mí ridículo no me parece Orihuela ni Alcantarilla, pero bueno. Entonces, estas cuestiones son, yo creo, que lo que hace que no se entienda nada, que se habla siempre por encima de los estados. Y si se habla de los estados, se habla de un estado en abstracto, como si fuera cualquier estado. A la hora de evaluar, yo qué sé, por ejemplo, si un jefe de estado es un buen jefe de estado, pues habla así en abstracto, pero no con respecto a su propio estado. Y si su estado es un imperio, como en el caso de Estados Unidos, pues habrá que entender las cosas de otra manera. Pues, por ejemplo, los planes imperiales no son como los nuestros. Serían como los nuestros hace siglos, pero ahora no, porque un estado como España, con suerte, puede planificar a 4 años, con mucha suerte. Pero Estados Unidos tiene sus planes ahí, sus inercias a 50, 60, 70 años y tiene unas posiciones estratégicas que tiene que defender de otro modo. Que venga Trump o salga Trump, hay veces que se le da hasta mucho más peso del que probablemente tenga. Probablemente estos giros en la diplomacia de Estados Unidos ya estaban perfectamente planeados. El jueguecito este turnista de las democracias a un imperio como Estados Unidos, que tiene esa contradicción entre la vocación imperialista y la democracia, que en teoría es como, bueno, lo menciona esto en una entrevista, si no recuerdo mal,
pues eso se puede resolver propagandísticamente muy fácil con estos grupos que tienen unas ideologías así contradictorias, se van turnando y hoy vengo yo, que soy más progre, por así decir, más woke, y luego vengo yo, que soy el de las armas, ¿no? Aunque luego las armas las llevan todos, porque no puede ser de otra manera. El imperio se cae sin las armas. Entonces, pues eso, un poco que... Yo quizá lo que matizaría del tuit de Juan Sánchez es que no es que las naciones europeas sean colonias ni protectorados, sino más bien son provincias, creo yo, por la forma que se ha estructurado todo. Me parece más que tiene la forma de provincias porque hemos asumido la cultura estadounidense, las infraestructuras estadounidenses, no es una mera extracción de recursos, ¿no? Pero bueno, esto se podría discutir. Paloma, si me lo permites, un poco por matizar a Luis cuando habla de que todas las opiniones están vistas desde una posición que estaría por encima de los estados, es decir, puestas en el ojo de Dios, por así decirlo. La metapolítica de la que habla Luis, pues no sería sino la ciudad de Dios. Que hay gente que se pone en la ciudad de Dios planteando algún tipo de moralidad hacia la cual los estados podrían supeditarse. No son los que podrían, sino que como podrían, deberían supeditarse. ¿Cuál es esta moral? Por bajar esta cuestión filosófica y tratar de bajar a la tierra, a una cuestión presente de las que están sucediendo. Pues, por ejemplo, cuando se plantea y se trata de resolver el problema como diciendo, bueno, es que aquí el invadido ha sido Ucrania y por tanto tiene razón. Para empezar, eso es cuestionable, pero no nos vamos a meter en esa cuestión. Incluso asumiendo, por supuesto, que Ucrania sea la víctima de todo esto, invadida, que yo hasta cierto punto lo entiendo, se ha visto en un cruce de caminos de intereses imperiales y efectivamente no pinta nada y pues es una lástima, sí, una putada, si se me permite la expresión. Pero al final la gente lo que está diciendo, Ucrania es la invadida, ¿no? Y por tanto tiene razón en toda decisión que esté tomando. En toda consideración ética o moral, que aquí lo juntan todo, ya tiene razón. Se está apelando a una especie de moral por encima de los estados hacia la cual estos deberían supeditarse. Pero claro, si efectivamente, poniendo por caso y concediendo lo que dicen muchos, pues Estados Unidos así es el malo con mayúsculas total y Rusia es el malo con mayúsculas, deciden, a pesar de ser los invasores o Rusia, a pesar de ser Rusia el invasor de Ucrania, si decide ser el malo de la película y asumir ese papel, Ucrania, ¿a quién reclama? Si no hubiera nadie más, ¿a quién reclama? ¿A qué instancia por encima de los estados se le reclamaría esa moral metapolítica hacia la cual se nos está diciendo de manera implícita que los estados pueden y deben subordinarse? Pues no existe. Porque el derecho internacional al final es pues el imperio que esté mandando en cada momento. Y si al imperio que impone el derecho internacional le interesa que Rusia siga invadiendo, por muy malo que se le considere, pues no hay ninguna instancia superior a la que apelar. Y entonces todos se quedan en rezos al vacío. Se quedan en rezos al vacío. Entonces, por muy culpable que pueda ser Rusia, desde el punto de vista de los rusos o de algunos rusos, podrían decir, bueno, es que somos los malos, pero es que si no invadimos a Ucrania, pues es que nos quedamos sin un sector estratégico que nos hace falta. Y si Putin, por esa moral universal, decide no invadir o decidiera no invadir, sus propios conciudadanos le podrían recriminar no estar pensando en la eutaxia y en el beneficio de sus propios ciudadanos. Por tanto, lo que hay que recriminar aquí es que no hay armonía posible entre los países, entre los estados, no la hay ni puede haberla porque no hay una moral por encima, justamente porque la moral es de los grupos. Y aquí cuando se habla de moral, lo dice en un sentido universal. Pero es que, claro, eso ya es una contradicción, porque la moral no es universal, es de los grupos. Y la política, pues ya no te quiero decir. Entonces, al final, apelar a un derecho universal o a morales universales, pues siempre salta por los aires. Necesariamente salta por los aires. Y quien no quiera reconocer esto, que es lo que está pasando ahora mismo a quienes están cargando contra Rusia, con todas las razones, yo ahora ni me meto, ni digo que sí ni que no, lo que están haciendo ya es rezar al vacío sobre un cambio que ya se ha dado. Y que de hecho se está dando. Y si tú no tienes fuerza para revertir ese cambio militarmente, pues estás acabado. Estás acabado. Y entonces, claro, aquí se está intentando convencernos ahora de que tenemos fuerza para producir ese cambio, que es lo que yo pongo en duda por lo que hemos dicho antes de que no hay una unión propiamente dicha. Y bueno, ahora habría que, aunque hubiera esa unión, que no la puede haber, habría que ver qué pasaría con la unión entre Rusia y Estados Unidos. A ver si podemos. Es que hay que ser... No, es que es el Podemos, es ahora el Podemos. Podemos contra Rusia y Podemos contra Estados Unidos. Es el Podemos de los liberales ahora. Pues ya está, ese es el mismo error, pero a distinto ritmo.
Entonces, dicho esto, me callo y te dejo otra vez paso, Paloma. Una cosa sobre esto, que debajo, ya que he empezado diciendo el tema de los liberales, que debajo de esto está que los análisis de nuestros liberales, que bueno, esto iba hablando sobre todo pues, de las tertulias de Jano, de Rayo, pues de toda esta gente, Villanueva, presuponen la armonía entre los estados. Es decir, que si un estado invade, es que está rompiendo la armonía, innecesariamente. Y entonces, por eso, cuando un estado rompe la armonía, no se debe tanto a cuestiones políticas, económicas, de necesidad. No es una necesidad, sino que es gratuito. Es por una ambición de poder o lo que sea, o porque está trastornado, o como el otro día tituló Jano el programa El mundo se ha vuelto loco, etcétera, etcétera. Porque se han vuelto locos, porque están pues un delirio, ¿no? De repente todos han decidido que esto es jauja y que hay que desmadrarse y guerras y tal, cuando las guerras no paran en ningún momento, pero bueno. Entonces, ellos presuponen que un Estado no puede invadir a otro por necesidad. Y ahí nadie dijo ni mu. Nadie. El único es Insua, que ahí pone, pero bueno, como hay que hacer ahí equilibrios para que el programa continúe, pues a veces pues no puede tanto. Entonces, un Estado a veces tiene que invadir a otro. ¿Por qué? Porque la maquinaria tiene que seguir funcionando. Entonces, si tu industria no puede seguir funcionando, si tu producción, ya llevándola a términos puramente económicos, que bueno, nunca son puramente económicos, pero llevándolo a esos términos, hagamos la proyección. Si tu industria no puede seguir funcionando y necesita determinado recurso natural o lo que sea, que no lo tienes, ¿qué haces? Y si todo el mundo lo quiere, ¿qué haces? Pues no puedes esperar a que se te agote el asunto. No puedes esperar, si tú ya estás viendo una tendencia, ves un peligro, tú no puedes estar, y sobre todo si eres una potencia imperial. Si es España, pues aguanta, porque España, ¿qué va a hacer? Pero si es Rusia, o si es Estados Unidos, o es China, pues lo ve venir, lo tiene que ver venir. Lo tiene que ver venir porque si no, se va abajo, muy rápido además. Entonces, esa maquinaria que siga funcionando, no es como, pues bajemos el nivel de vida. No, porque es que al final los grupos son modos de vida frente a otros. Entonces, tú tienes que mantener tu modo de vida. No puedes de repente llevar a la selva a tu gente porque tu industria no tiene ya combustible. No puedes hacer eso. Los matas como personas. Las personas se rompen sin las instituciones en las que han crecido y se han criado y todo. Entonces, tú a veces, como Estado, y sobre todo como imperio, sobre todo porque puedes, pues tienes que invadir. Pues Luis, no sé. Y sobre todo Rusia no está invadiendo a cualquiera tampoco. Es que está invadiendo Ucrania. Que Ucrania era parte de la Unión Soviética y ha sido parte de Rusia mucho tiempo. Y vamos, y Kiev, ahí nació Rusia, vamos. Entonces es como si dentro de 200 años Asturias deja de ser española y después España invade Asturias. Tampoco es una invasión cualquiera, ¿no? Que ahí se ha hecho una labor de propaganda tremenda de Estados Unidos para que mucha gente esté en contra de esa invasión, que podría haber sido perfectamente abrazada desde el primer momento y probablemente lo más prudente para Ucrania, no para Francia o para Estados Unidos o yo no digo la Unión Europea, para cada estado. Para Ucrania igual lo más prudente habría sido decir, adelante, entra, absórbeme. Probablemente. Y de hecho el hecho de que Zelensky sea un payaso directamente, porque es un payaso, un actor, que tiene ahí de cada vídeo de Zelensky por ahí, antes de ser presidente, es un payaso, un bufón. El hecho de que justamente ahora esté Zelensky ahí al poder, pues es muy... Vamos, hablando de gobiernos proxy y de gobiernos títeres y tal, más títere que este hombre, y luego esta escenificación que han hecho ahí en la Casa Blanca tiene mucho que ver con eso, pues le han puesto, pues simplemente se acabó la escenificación. Lo que sucedió ahí en la Casa Blanca no es una escenificación, sino es que se acabó la escenificación. Eso es la realidad. Eres un payaso. Y aquí nos vamos a reír de ti, porque eres un payaso. Es lo que hicieron. La escenificación era lo de antes. Tratarle con honores de jefe de Estado a ese señor. ¿De jefe de Estado de qué? Si eso es una pantomima, realmente. Y bueno, eso. Sí, bueno,
Perdona, Paloma, que nos enrollemos, pero yo creo que aquí lo que hay que romper, y creo que ya lo ha adelantado Luis, es esa dicotomía, mala dicotomía o falsa dicotomía, entre guerras defensivas y guerras, ¿no? Y guerras de ataque o de ocupación o como la quieran llamar ahora, ¿no? Porque al final parece que la guerra defensiva es la que está legitimada moralmente porque es el que quiere preservar la armonía preestablecida. Y si alguien se mete es el que la rompe. Pero claro, es que el que la rompe lo que trata de mantener acertadamente o no, cosa que luego se vea solo a posteriori, es su propia armonía, la de su propio grupo, porque no hay una armonía total de todos los estados. Entonces, es lo que hemos dicho, la supuesta, digamos, guerra de ataque o una supuesta invasión también es una guerra defensiva. ¿Defensiva de qué? De los intereses propios, coño. Ya está, es que es así de sencillo. Claro, al otro no le va a gustar, pues efectivamente, pero bienvenidos al mundo donde la geopolítica, la política es constitutivamente dialéctica, constitutivamente, que no es una cuestión de que es que no sepamos encontrar la solución, que es que a veces no la hay. Ahí están las fricciones, son constitutivas de la realidad. Digamos, por decirlo en palabras de Heráclito, ¿no? Que la guerra es el padre de todas las cosas, ni más ni menos. Y a mí además me sorprende mucho porque los liberales en general, que van como hacen tantas analogías con el mundo de la empresa, constantemente, como si el Estado fuera una empresa, ni con sus propias premisas se sostiene eso, porque esa armonía presupone, como una armonía también podría haber entre las empresas, cuando lo que demuestra es que unas se comen a otras constantemente. Se las comen literal, o sea, que se las engullen, las compran o las destruyen o lo que sea, o espionaje, en fin, de todo. Entonces es presuponer que los estados, como analogía de las empresas, que no lo son, pero bueno, porque las empresas presuponen a los estados, entonces pues ahí se rompe la analogía totalmente, es presuponer que esos estados crecen o se desarrollan a unos ritmos pues acordes unos a otros y que esos ritmos nunca van a friccionar o no se van a desajustar o lo que sea. ¿Y por qué? Pues por mil cosas que se puede... Un motivo muy, muy normal de que se desajusten los ritmos es la aparición de una nueva tecnología, por ejemplo. Aparece una nueva tecnología, de repente un recurso que era completamente estéril o que pues, no se usaba para nada, para cosas que, pues nada, pues yo qué sé, pues puedo pensar en el aceite de donde sale el petróleo, el petróleo, la gasolina. Pues aparece el motor de combustión y eso es, de repente hay estados que toman una fuerza tremenda porque tienen muchas reservas y otros caen porque no tienen, cosas así, ¿no? Y hay guerras por controlar esos yacimientos. Pues ahora con el tema de la inteligencia artificial y las baterías de los coches y todo esto, pues claro, de repente hay unos recursos que si ya eran valiosos antes porque ya se utilizaban, pues ahora ya ni te cuento, porque ahora ya dependen muchos planes militares, ya no solo civiles, sino militares, tanto de espionaje, porque las inteligencias artificiales yo creo que también se tienen que entender mucho en términos de espionaje, como de guerra, como de lo que sea, y aquí hay que fabricar chips y los chips se fabrican con unos materiales que están en determinadas minas en determinados sitios y revientan los conflictos, estallan, pues porque a ver quién se hace con eso. Y entonces yo me tengo que desarrollar, tengo que construir 100.000 tarjetas gráficas al mes o las que sean y necesito estos recursos, se me para la fábrica. Y se me para la fábrica, ¿qué pasa? A ti no se te para, a mí sí. ¿Y ahí qué? ¿Qué pasa con esto? Y entonces esos ritmos se desajustan constantemente. Y esos desajustes es la guerra. Eso es, o sea, si como decía, bueno, pensamos en el globo terráqueo como una especie de conos que van desde el centro de la Tierra hacia afuera, ¿no? En el territorio de los estados. Pues si esos son los conos se van como placas tectónicas, se van empujando unos a otros y esos choques hasta cierto punto se resuelven con la diplomacia y con el comercio, etcétera, y hasta cierto punto. Porque si tú ya ves unas cosas muy desfavorables y tú ves que tienes la fuerza para corregirlo, lo corriges. ¿Y cómo lo corriges? Con bombas. ¿Y qué? Quiero decir, que me da pena que muera gente, por supuesto. Como decía, bueno, que no te crees que no me da pena que muera un niño o lo que sea. Pero es que no se trata de eso. Es que hay contradicciones y entonces me da pena que muera un niño, pero también me da pena que muera mi familia de hambre. Y entonces, si yo tengo que elegir entre que mi familia muera de hambre y que un niño de no sé qué estado muera por una bomba, a ver, que seamos honestos todos. Que está en juego aquí. Está mi modo de vida que yo quiero que se mantenga, ¿no? Pues eso es eso. Y lo demás es conciencia falsa, pero conciencia falsa está siempre, pero es una conciencia falsa que no se puede mantener, como la conciencia falsa de Rejón no se pudo mantener, pues lo mismo. Hay contradicciones que no se pueden cabalgar, pues esta es una.
Si tu familia se muere de hambre, si el petróleo sube a 100 euros el litro mañana y no lo prevés antes, estás acabado, te mueres. Lo tienes que prever. No puedes dejar que te suba el petróleo, el diésel o la gasolina a 100 euros el litro mañana. No puedes dejar ni que suba a 3. Entonces... Muy bien, vamos a recordar también, porque es que están dando muchísimo juego en las redes sociales, yo sobre todo los sigo en Twitter, muchos de estos liberales que además se manejan en el ámbito del estudio y la divulgación de la historia, como por ejemplo Díaz Villanueva o Rubio Doncé, que lo que está detrás también es el mito de la democracia como fin de la historia, es decir, la idea de que la forma democrática debe garantizar. Claro, debería, en mi sueño, en mi soñación, ¿verdad?, delirante, debería garantizar el fin de las guerras y la paz perpetua kantiana. Y como no ocurre, pues entonces, quiero decir que esta gente está acostumbrada a tratar a la historia desde la dialéctica de estados y de imperios y no tienen ningún problema ahí. Tienen el problema ahora porque como en la forma democrática parece que está fallando, pues eso es lo que les escandaliza. Por eso señalan a Rusia como una acción bélica ilegal, que no debería estar ocurriendo, porque debería estar funcionando la paz perpetua kantiana y la armonía, el armonismo universal. Si os parece, damos paso a un cuarto tuit en el que tenemos también esa especie de tendencia al reduccionismo de la razón de Estado, de la racionalidad política, a una especie de mecanismo mafioso. Entonces tenemos aquí a David Jiménez diciendo: Trump ha iniciado una lucha mafiosa por el poder global. Y responde Juan Sánchez: los métodos del Estado, de sus servicios secretos y de sus cuerpos y fuerzas armadas no tienen nada que ver con la mafia. Están amparados por leyes democráticamente aprobadas. Cuando la CIA actuaba, es decir, mataba en la Guerra Fría, lo hacía con modos y formas demoliberales. Es decir, aquí está funcionando también este mito de la democracia. Tiago, por ejemplo, te doy paso a ti, si te parece. Bueno, pues nada, aquí están operando pues una serie de reduccionismos que tratan de comerse a lo mejor el género por la especie, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que aquí toman un elemento como característica diferencial, en este caso pues la violencia física o bien la violencia coercitiva de cobrarte impuestos, para entonces decir que efectivamente pues que como tanto el Estado como la mafia hacen lo mismo por los mismos métodos, pues entonces es lo mismo. Claro, pero es que tanto la mafia como el Estado están operando a escalas totalmente distintas. Entonces, tú no puedes asimilar la mafia al Estado apelando a una única característica, ni a una ni a varias. Es que, porque no puedes hacer una definición, por así decirlo, porfiriana, es que están operando a distintas escalas. Claro, la mafia solo se entiende como tal mafia justamente porque está operando en contra o dentro de una ley previamente establecida, te guste o no te guste esa ley, que también sí es coercitiva y es violencia, pero si no hay una ley previa de referencia, pues la mafia no es mafia, así de sencillo. Entonces, es que sin el Estado no hay mafia, no puede haber luego una mafia. Entonces, lo que tenemos son una ley ya funcionando, que sería la del Estado, y en todo caso otro grupo que busca imponer también por medios violentos su propia ley luchando contra la anterior. Pues vale, pero es que eso... Quiero decir que el Estado no es una mafia por mucha violencia que sea. De hecho, la mafia a lo mejor cuando consiga que la mayoría se vea beneficiada por sus métodos, por mucho que acepten la mafia, pues entonces, claro, la mafia deja de ser la mafia y se convierte en un Estado, por hablar un poco y por ridiculizar un poco la cuestión, ¿no? Pero vamos, sobre lo que comentas sobre lo que has comentado del tema de la democracia, de cómo les falla la democracia, quiero remitirme también a Juan Sánchez, que le leí también un hilo de Twitter muy acertado, ¿no? Que aquí lo que se pensaba desde la Segunda Guerra Mundial era que Estados Unidos, efectivamente, era una guerra buena, porque esa guerra estaba supeditada a una moral, como hemos dicho antes, metapolítica, por encima. Y entonces esa guerra estaba justificada. ¿Qué era? Pues se supone que era una guerra para conseguir la democracia universal y los derechos humanos, se supone. Pero claro, eso, por mucho que pudiera estar como finis operantis
en la mente de los políticos americanos de entonces, por muy sinceros que fueran, pues eso se demuestra falso, porque esa totalidad democrática y de derechos humanos nunca se ha conseguido. De hecho, se consiguió a costa de otros derechos humanos, ¿no? También. Y no lo juzgo. Pero entonces, hasta hace 4 días a nadie le importaba, o le importaba más o menos bien poquito, que Estados Unidos hubiera conseguido la democracia con bombas y con la bomba atómica, que es que esto es lo que aquí la gente obvia, ¿no? La democracia, por mucho que no os haya gustado, se ha impuesto con bombas y con muerte. Y entonces, eso no nos parecía tan mal porque se entendía, estaba supeditado, como digo, a una moral superior, y ahora, como supuestamente las bombas que está echando o que pretende, digamos, que pretende echar Rusia con apoyo o respaldo de Estados Unidos, no van supuestamente contra esa moral superior, ¿no? Contra esa metamoral o metapolítica, pues entonces ahora ya no nos gusta. Pareciera que la democracia de Estados Unidos se quedó a medio camino. Le faltaba todavía un recorrido, y por eso Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, pues dijo el otro día que era, al principio, pues él y otros, hablando de la traición de Putin o la traición de Trump. ¿Por qué? La traición de Trump, porque esperaban que Trump, como americano, como descendiente de quienes habían iniciado el camino de universalizar la democracia, pues en vez de seguir para adelante, lo que ha hecho es ir para atrás. Claro, pero es que ellos están presuponiendo de nuevo que puede haber una democracia universal y, por tanto, que hay derechos humanos. Y no, es que lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial fue, al margen de las ideologías que daban impulso a la acción bélica de Estados Unidos, pues lo que era una guerra que trataba de mejorar los derechos, en primer lugar, de los americanos, no los derechos humanos, los derechos de los americanos. Y a ese carro nos pudimos sumar algunos, pero no todos. Claro, entonces ahora, cuando la fuerza que mantenía esos derechos humanos mal llamados, que no eran sino los derechos de Occidente, si se quiere, o de Estados Unidos y de algunos países más, cuando esa fuerza ya no se sujeta, creemos que hay alguien que está traicionando un supuesto programa que tenía desde hace ya décadas, sino que ese programa nunca existió. Ese programa universalizador de derechos nunca existió, nunca fue tal, por mucho que así lo pretendieran quienes lo iniciaron, para nada. Entonces, pues dicho esto, pues que ya está, es que no hay nada más que decir, que no hay ninguna traición, que Estados Unidos siempre ha mirado por sus, y muy bien, consciente o inconscientemente, por sus intereses. Y cuando no puede mantenerlos más a través de las nematologías que antes le impulsaron, pues se cambia. Ya toma por culo. ¿Es una putada? Lo es. Pero es que es lo que esa es la realidad. Ya está. Sí, yo en este tema de Villanueva que has mencionado y Doncé y tal, yo lo que veo es que están en el mito del progreso, pero vamos, enfangadísimos ahí dentro. ¿Por qué? Pues porque para ellos, que han estudiado mucho la historia y tal, pues la historia es como una especie de despliegue de la democracia. Es como una especie de prueba y error, con algunas pruebecillas que casi, pero que no llegaron, porque en Grecia había esclavismo. Entonces, bueno, había que pulir cositas. Luego, pues, hubo baches ahí de oscuridad y totalitarismo y dogmatismo, estas historias, con algunos focos de luz, la escuela de Salamanca y tal, no sé qué. Y luego, pues, que quitamos a los caníbales de por ahí. Pero bueno, todavía religión y Inquisición. Bueno, pero la Inquisición no era tan mala, pero bueno, había focos de luz. Luego la Ilustración viene, que nos ilumina, pero no, la Ilustración tampoco, porque la guillotina y el terror y no sé qué. Y luego, poco a poco, pues se va desplegando un poquito. Va siempre como hay que señales y poco a poco va saliendo. Pero claro, está el riesgo de retroceder a las dictaduras, al totalitarismo, a todas esas cosas, a la barbarie, ¿no? Entonces yo creo que se mueven un poco ahí. Y no sé, tampoco hay mucho más que comentar ahí, porque eso se arregla pues fácilmente lo que ha dicho Tiago, con la bomba atómica. Pues la bomba atómica, lo decía, bueno, la bomba atómica destruye la idea de progreso. ¿Por qué? Pues porque se ve como un progreso tecnológico puede provocar el exterminio de la humanidad entera. La humanidad como especie, ¿no? Como especie biológica, zoológica. Entonces, que el ortograma de los derechos humanos naciese o arrancase con tirar 2 bombas atómicas sobre población civil, podrían haberlas tirado en otro sitio, pero la tiraron sobre población civil. Pues es muy representativo. Y eso lo callan siempre. Nunca lo dicen. Yo y si lo dicen, no insisten mucho sobre el tema. Parece como una cosa, parece la pars pudenda, ¿no? Como una... Bueno, no hablemos de esto. Pero es que eso es lo que posibilitó. Claro, eso hizo posible arrancar
con ese ortograma. Un ortograma que además tiene más que un propósito totalmente funcional del mercadeo, de la producción y el consumo de bienes. Y entonces, esa es su forma de imperar. El mercadeo, como dice Felguerinos, el imperio mercader, ¿no? Pues sí, el imperio mercader, pero también el imperio destructor de lunas del espacio, ¿no? Pues también, es que no sé. No está una cosa, es que una cosa es la que arranca la otra, ¿no? Es como España en América. La espada y la cruz, pero la espada no la puedes retirar. Como veía yo en el documental este, que me pareció un poco cursi, el segundo documental de la globalización, que la música y la cruz, ¿no? En lugar de la espada y la cruz. Pues no, la espada y la cruz. Y luego había música también, no se niega. Pero más con la cruz, eso. Es la espada, y si no, la sangre está ahí. La sangre es lo que hizo el Imperio Español, y lo que hizo la gran obra española en América fue sangre también. Pero no hay que avergonzarse de eso. Es que eso es lo que es. Así funciona. Entonces, si tú retiras eso, se te cae lo demás. Entonces, lo que tienen que explicar es cómo construyen lo demás sin eso. ¿Por qué ellos pagan la gasolina al precio que la pagan? ¿Qué hay detrás de ese precio? No tenemos aquí mucho petróleo en España. ¿Por qué pagamos tan barata la gasolina? Pues que me lo explique alguien. Sí, Luis, o sea, sobre lo que comentas tú, las pocas veces que apelan a la bomba atómica, justamente apelan a ellos como, bueno, como un error, ¿no? Pero que la democracia ya iba, por lo visto ya, según ellos, pues ya llevaba su caminata, y que se podría haber conseguido igualmente, aunque fuera con un poco más de tiempo, al margen de la bomba atómica. O sea, la bomba atómica para ellos es una excrescencia, digamos, o el hijo bastardo, pero que podría no haber estado perfectamente la bomba atómica y la democracia hubiera seguido para adelante. Y es como, pues ahí es lo que hay que criticarles precisamente. Que sin bomba atómica no había mercado, ni había dólar, ni había nada. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, y que conste, perdón, que lo decimos sin juicios valorativos ahora de ningún tipo. O sea, simplemente como una cuestión de hecho. Y ya está. Y que esos juicios valorativos, si los hiciéramos, los tendríamos que hacer desde alguna parte. Pues, exactamente. Como españoles, o si yo fuera hijo o nieto de alguno que fue pulverizado por una bomba atómica, pues lo diré como nieto, como hijo de tal, pero no desde el más allá. O sea que los juicios de valor habrá que hacerlos desde un sitio. Desde la parte. Claro. Bueno, queridos seguidores, no se quejarán ustedes porque tenemos aquí en el canal de Fortunata y Jacinta a dos de los mejores analistas, por utilizar el término que está por ahí circulando en boga, ¿verdad? Geopolíticos del mundo. O sea, los tenemos aquí en este canal. Yo creo que es por demérito de los demás, ¿eh? Sí, sí. Porque que se lean a bueno ya. O sea, nosotros no tenemos ningún mérito. Aquí estamos utilizando un arsenal repitiendo. Mucho mejor que el arsenal atómico de Estados Unidos. Tenemos un arsenal tremendo que ¿por qué no lo usan ellos? Que a mí me sorprende que pues gente como yo que sé, como Quintana Paz, pues por ejemplo, no haya estudiado a bueno. Es sorprendente. Verdaderamente sorprendente. Sí. Y tantos otros. En fin, chicos, Luis, efectivamente hay que seguir repitiendo, hay que volver a insistir en determinados análisis. Entonces voy a continuar con tweets. No pasa nada si vemos que estamos repitiendo ideas. Tenemos aquí de nuevo a Juan Sánchez, que está respondiendo a Lupe Sánchez. Lupe Sánchez dice: ha sido bochornoso y lamentable, se refiere al encuentro con Zelensky allí en la Casa Blanca. Y dice: solo espero que quien considere correcto tratar así al líder de un país que se enfrenta a la invasión de una potencia extranjera les exija la misma o mayor beligerancia cuando reciban en este mismo despacho al invasor. No lo harán, claro. Y responde Juan Sánchez con dos tweets, dejadme que los lea. El primero dice: ha sido desagradable, tenso y correcto. Y el segundo tuit es el siguiente, un poco más elaborado. Para quien quiera entenderlo, es decir, para quien quiera entenderlo, señores, está ahí. El que lo quiera entender, pues que lo lea y que reflexione un poquito, ¿no? 3 leyes fundamentales de la guerra. Primero, no tienes razón si no tienes la victoria de tu parte. Segundo, es un crimen continuar una guerra que no puedes ganar. Tercero,
Si el imperio puede inclinar la balanza, eso significa que era el imperio y no tú el que tenía el poder. Bueno, pues 3 cuestiones que nos dan pie a nuevas reflexiones. Tiago, por ejemplo, empezamos contigo una vez más. Bueno, pues es que yo creo que ya Juan lo ha dicho todo y bastante escueto. Pero bueno, hay una cosa del primer tuit, no tanto de Lupe, pero creo que también lo ha dicho Lupe en alguna ocasión, y otros politólogos barra políticos más ligados al Partido Popular, más liberales, sobre la cuestión de que, claro, ¿qué pasa con España si el día que nos invada Marruecos, Ceuta y Melilla, nosotros estamos denegando ayuda y, claro, luego a ver con qué cara vamos a ir nosotros a pedir ayuda a los demás cuando nos estén invadiendo, ¿no? Que poco humanos somos, que poco humanistas somos, que no queremos ayudar a Ucrania. Ese es un poco el recado, que luego no podremos pedir ayuda, ¿no? Porque si no la damos, ¿no? Ahí está la cosa, bien. O sea que hay que empezar a matizar y a desenmarañar los hilos de una manera tremenda. Para empezar, que aquí la cuestión subjetiva no importa nada. No porque no exista, que está, pero no importa nada. A mí me puede dar mucha pena ver a gente muriendo, ucranianos muriendo. Y creo que cualquier persona que esté psicológicamente cuerda puede sentir pena o compasión por esa gente. El problema es que una cosa es la importancia objetiva que tú puedes tener sobre algo y otra cosa, la importancia subjetiva. Porque a mí no me puede importar igual Ucrania que España. No me puede importar igual. No es que me guste más o menos o que me guste más España y entonces aquí sí pide ayuda y cuando pasa al lado no la doy. Es que Ucrania, hoy por hoy, de hecho no me importa, porque no me importa objetivamente, porque no influye tanto en el bienestar de España, o al menos no influye tanto como sí influye el hecho de que Marruecos o proceda a hacer una invasión sobre territorio español. Porque tengo mucho más que perder desde el punto de vista de mi forma de vida si me invaden Ceuta y Melilla que si Rusia está invadiendo Ucrania. Entonces, objetivamente, no me puede importar tanto Ucrania como España. Eso para empezar. Salvo que, efectivamente, ahí está la trampa que hacen ellos de compararlo sentimentalmente y emocionalmente, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, aquí se pone de manifiesto, por otra parte, que mucho patrioterismo de gente de derechas, pues es un patrioterismo puramente psicológico y emocional. Quiero decir, que puede estar muy bien cuando haga falta, pero esa emocionalidad no es la que le da importancia a España ni al patriotismo. De hecho, a mí jamás me han educado en amar la bandera, por así decirlo, ni en cantar nada, ningún himno, que tampoco es que se pueda cantar, efectivamente. Pero a mí no me han educado en eso. Pero que a mí no me hayan educado y yo no tenga ese sentimiento patriótico que muchos llaman, no quiere decir que España no me importe, porque no me importa emocionalmente, me importa objetivamente, por lo que puedo llegar a perder. Es decir, luego allá aparecerá otra nueva emoción, el miedo a perder mi modo de vida, lo que sea. Pero lo que importa es España objetivamente, políticamente, no emocionalmente. Y eso es lo que hay que recriminar a mucha gente, ¿no? Y bueno, de momento para aquí le dejo a Luis por no seguir enrollándome. Emociones que, por cierto, no se niegan tampoco, que incluso a mí tampoco me han educado en el patriotismo, todo lo contrario, yo creo que a mí me pasa un poco parecido a Paloma, que lo he tenido que buscar yo, y es muy a contracorriente, pero bueno, y no quita que luego tú puedas emocionarte o lo que sea, de hecho yo creo que es lo normal luego una vez de verdad lo entiendes, ¿no? Pero sobre la comparación era Lupe, ¿no? Que si luego tratarían igual a Putin que a Zelensky, ¿no? Cuando haga ya el invasor y tal. Claro, pues claro que no le van a tratar igual. Porque Putin es, pues, una especie de emperador. ¿Y por qué van a tratar igual a un emperador que a un títere que además es su títere? Es que es el títere de ellos, de Estados Unidos. Entonces, ellos lo que están haciendo, pues lo que he comentado antes, realmente la no escenificación es la vuelta a la normalidad, la nueva normalidad, ¿no? Que es la vieja normalidad. Le están tratando como lo que es pues el títere del anterior conglomerado de élites saliente del gobierno que no les sirve a ellos y le están tratando como lo que es.
a Putin, si va a la Casa Blanca, que dudo que vaya, pero donde se reúnan, pues le tratará como un emperador. Pues con el respeto y los honores que merece un emperador. ¿Cómo le va a tratar? Si ya se ha visto muchas veces. Y en otros casos, las imágenes que eran muy, muy gráficas de pues, Macron y todos los lideruchos europeos, que iban con una cara de acojone tremenda. Porque claro, ¿con quién estás hablando? Entonces van con miedo. Pues ¿cómo le vas a... No puedes tratarlo igual porque no son lo mismo. A ver si se enteran ya que no todos los estados son iguales y que en gran medida es por la fuerza que tienen. Y la fuerza no es la fuerza meramente fuerza bruta, como suelen decir muchas veces. La fuerza de la guerra es la fuerza que te da sobre todo la tecnología. En el estado de desarrollo que están ahora los estados es la tecnología y lo que tiene detrás la tecnología. Además, la tecnología militar es, yo siempre lo digo, yo soy del gremio de la informática y lo que yo hago son juguetes. Soy un juguetero. Pero lo que hace la gente de mi gremio que está metido en tecnología militar es una cosa tremenda. Eso es otra escala de tecnología. Muy fina, un refinamiento tremendo. Hacer misiles transatlánticos, supersónicos, etcétera. Pero ¿qué me estás contando? Eso es fuerza bruta, como si fueses un bárbaro. Pues no. Más bárbaros seremos nosotros que no tenemos ingenieros capaces de hacer eso. Entonces, pues le tratará como hay que tratarle. Y luego el otro tuit de Juan Sánchez, pues sí, que a veces lo prudente es rendirte. Y lo que he comentado antes, yo creo que lo prudente para Ucrania, si no hubiera tenido un gobierno títere de Estados Unidos, habría sido rendirse. Porque además, por una razón importantísima, y es por el hecho de que habría sido bastante fácil que la población se plegara a ese orden. Que eso es lo que más hay que tener en cuenta a la hora de que lo más prudente para un Estado sea rendirse. Es hasta qué punto el orden de sus fronteras se puede mantener, que no haya después una guerra civil, por ejemplo. Y yo creo que sin esa intervención de Estados Unidos, claro que eso es fabular directamente, pero bueno, se puede fabular un poquito para comparar situaciones. Pues sin esa intervención propagandística tan dura de Estados Unidos, pues eso no habría sido, con la cantidad de rusófonos que hay, con toda la historia que hay detrás, pues se podría haber hecho, sobre todo un buen trozo de territorio como es lo que querían en principio. No habría habido ningún problema. Bueno, habría habido problemas, por supuesto, pero que podría haber sido prudente, vamos. Mucho más prudente que lo que han hecho, que destruir, meterte una guerra que te van a destruir medio país, tu industria, van a quedar pues para vender los restos, como va a pasar, parece ser, que van a ceder la mitad de las explotaciones de minerales de tierras raras y tal a Estados Unidos, pues para eso van a quedar, y pues que lo disfruten, lo votado o lo no votado, o lo que haya sido eso. Bueno, yo, Paloma, si me dejas, quiero romper una lanza a favor de, digamos, de quienes están un poco en contra de todo lo que está haciendo Trump y Putin, pero con muchos matices, ¿no? Porque ahora veo, efectivamente, hemos criticado antes esa consideración de que Estados Unidos fue el que inició la democracia y que pretendía que fuera una democracia universal para los derechos humanos de todos. Ya hemos criticado eso, ¿no? Y yo creo que ahora hay mucha parte también de los analistas geopolíticos que desde el otro lado están cayendo otra vez de nuevo en el mismo mito, pero por el otro lado, porque claro, ahora efectivamente Trump, que de tonto no tiene un pelo, por muy gallito que sea, claro, él está utilizando ahora pues todas las excusas de yo es que estoy parando una guerra, lo hago por la paz, no sé qué, claro, y entonces hay gente ahora que se está tragando esto, que lo hace por la paz universal y todo eso, bueno, lo está haciendo por los intereses americanos. Otra cosa es que, bueno, efectivamente, como cuestión de hecho, esté parando una guerra, pero no la va a parar para siempre, efectivamente, pues eso saldrá luego por otro lado cuando pasen determinadas décadas, ¿no? Entonces, que igual que criticamos, creo yo, continuo a los liberales de que se comieron la ideología democrática y los derechos humanos, tenemos que criticar ahora también a quienes están, digamos, poniéndose de parte de Rusia y de Estados Unidos porque se están comiendo el mismo mito, que se están queriendo las mentiras de Trump, que lo de Trump son excusas baratas, que lo hago por la paz y esas cosas, y hace muy bien, quiero decir. Lo hace por la paz,
por la Claro, paz estadounidense. Él echa ideología porque... Lo hace por la Pax estadounidense. Claro, o sea, que ese claro, es el, claro. o sea, que la paz hay que ponerle un apellido siempre. Claro. Entonces, Pone el aunque orden? consiga la paz en Ucrania, pues será subsumir al orden americano, justamente a la paz americana. Entonces, criticarlo también para no caer en el mismo error, pero por el otro lado. Para luego, si no, se van a llevar a desengaños, que a lo mejor ahora pasa cualquier mínima cosa que desconocemos, y entonces ahora Trump cambia de opinión y se acaba el tinglado. Y entonces alguno diría la retraición de Trump, ¿no? Podrían decir ahora. Entonces, con mucho cuidado, ¿eh? Es decir, de no tragarnos unos mitos, pero tampoco el mismo del otro lado. Simplemente Trump hace lo que tiene que hacer, que es echar mentira, pues porque no puede hacer las cosas sin más, tiene que lanzar unas ideas fuerza, que más o menos consigan aglutinar la mayor gente posible a su favor, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y ya está. Y eso es la realidad. Eso es. Bueno, pues Trump hace, o Estados Unidos hace, lo que tiene que hacer o lo que puede hacer. Ahí está en juego la potencia, la fuerza que tenga cada estado en cada coyuntura política y geopolítica. Luis, te voy a poner aquí a Núñez Feijóo. Ya se han comentado muchas cosas, pero por si quieres seguir triturando la vena liberaloide. Vamos a leer a Núñez Feijóo también a propósito de este encuentro de Zelensky con Vance y Trump. La guerra en Ucrania la inició Rusia, es una agresión contraria al derecho internacional, la paz es bienvenida, pero no puede beneficiar al agresor, la causa de Ucrania es la causa de Europa. Y como estamos acompañados en todo este programa por Juan Sánchez, le responde de esta manera: la paz es la consumación del derecho del vencedor sobre el vencido, la intervención de una tercera potencia para torcer el resultado. Segundo punto, el agresor a veces gana. Tercero, tener razón no da derecho a nada. Cuarto, los muertos tampoco, los hay en ambos bandos. La victoria, sí. La victoria sí da derecho, de facto, de hecho. Y bueno, pues Luis, en esta ocasión empezamos contigo. No sé si quieres atizarle un poco más a estas coordenadas liberaloides, este fundamentalismo de la libertad, por traer este tema que está arrasando nuestras sociedades de arriba abajo. A ver, es que los liberaloides son fundamentalistas del diálogo, del comercio, son como comerciantes, piensan como el comerciante. El comerciante no quiere líos, no quiere guerras ni nada, porque quiere seguir poniendo sus productos y sus mercancías que se coloquen bien. Las guerras son, bueno, para algunos comerciantes van bien, pues si comercias con armas, bien, pero bueno. Pues sigue la lógica un poco del comerciante. No quiero líos. A mí hablando y llegamos a un acuerdo, a un precio y ya está, ¿no? Entonces piensan un poco así. Y Feijóo, pues como buen pepero, pues es gestor, él gestiona y ya está. Pero bueno, ahí lo que habría que ver es que yo haría un matiz, aunque yo sé cómo lo dice Juan Sánchez y sé que lo dice en este sentido, pero bueno. Él le dice más bien a Dominem la razón como la entiende Feijóo o los liberaloides, que es la razón, digamos, del argumento, ¿no? El argumento hablado, digamos, ¿no? O escrito, con letras, con lenguaje. Un argumento que sería inofensivo en principio, que no dejaría en la lona de verdad al otro, sino en la lona dialéctica, en la lona platónica, ¿no? Aunque, bueno, Platón no sería nada así, pero bueno. Pero claro, la razón también es ganar la guerra. Esa es la razón última. De hecho, esa es la que vale más, la que vale de verdad. Tú, por muy buenos argumentos que tengas en una discusión, si yo te saco una pistola y te pego un tiro, gano la discusión. Es así. Que sea muy duro oírlo, pero es así. Y así ha sucedido siempre y así seguirá sucediendo. Entonces tú, por mucha razón que tengas, si no tienes las armas para imponer esas tesis, pues tu razón se cae. Y también por lo dicho, porque esa razón no es una pura barbarie, al contrario, es el refinamiento mayor de la civilización. Es que alguien me diga algo, tecnológicamente, por ejemplo, más refinado que cualquier instrumento militar. Que me nombren algo. De hecho, casi todo lo que tengan en casa son subproductos, juguetes de tecnología militar.
ese es lo que está operando ahí, a mí me parece. Y luego el tema de Europa. El tema de Europa, que también a raíz de un tuit de Quintana Paz, que ponía el ejemplo de, decía, Europa, con una catedral. De donde sea, eso es irrelevante. Una catedral. Y luego al otro lado ponía la botella con el tapón, ¿no? La famosa botella con el tapón, este troll. Y era Unión Europea, ¿no? Como diciendo, no queremos la Unión Europea, queremos Europa. Que es el fundamentalismo de europeísta. La solución para Europa es más Europa. Pero no esta Europa. La Europa fetén. La Europa de la cristiandad, etc. Como si esa catedral no estuviera en América también. ¿O acaso no hay catedrales a la altura en América? Sobre todo en la América española. Entonces, ¿qué es Europa? ¿O no ha habido guerras constantes en Europa? Europa es guerra y muerte constante. Cadáveres. Más Europa. A mí me da la sensación de que, pues Feijóo también, pues que funcionan con la idea de la Europa sublime, que es una Europa que la habremos tenido, algunos pensarán que nunca ha estado, pero que se puede conseguir. Y otros pensarán que ha estado y hay que recuperarla. Viene el Islam o viene Putin y nos quita la gran Europa, una Europa maravillosa que ya hemos perdido, la Europa de la cultura, de la alta cultura. Y ahora nos hemos degradado, ya no somos el timonel del mundo. Europa, timonel del mundo. Pero ¿quién ha sido el timonel del mundo? Porque Europa nunca ha sido timonel del mundo. Si acaso habrá sido España o Inglaterra, y ya, creo yo, pero Europa no. Y cada vez que alguno de esos ha intentado ser timonel del mundo, lo ha intentado, ha sido en guerra con los otros. Entonces, lo que quieren decir, sin saberlo, es una parte, lo que ha dicho Thiago antes, una parte de Europa, timonel de Europa, timonel del mundo, en cualquier caso. Y ahora, ¿en qué idioma se va a hablar para dirigir a los marineros del barco? Que es lo que les digo yo siempre. ¿En qué idioma vas a hablar? ¿En inglés? ¿En alemán? ¿En francés? ¿En español? ¿En portugués? ¿En italiano? Y esto nos baladí en qué idioma se va a hablar. Porque si tú no sabes hablar esa lengua, eres un subordinado. Siempre. A mí no me timan. Yo hablo inglés, pero cuando me pagan. Si no, no hablo inglés. Y me tienen que pagar bien. Si no, no hablo. Entonces, ¿por qué no hablo? Porque estoy en inferioridad. Es que, ¿y por qué yo quiero estar en inferioridad? Es que, además, hablando español, porque si hablara, yo qué sé, noruego o sueco, pues sí, pues porque no me queda otra, pero hablando español, yo no me da la gana hablar inglés. Al inglés no le va a dar la gana hablar español tampoco. Y al francés ya ni digamos, con los suyos que son para no hablar ni inglés ni nada, ni chapurrearlo casi. Entonces, es esa idea de la Europa perdida o de la Europa ansiada, que nunca ha llegado a ser, la que está moviendo a toda esta gente, a mí me parece. Bueno, por matizar cuestiones que ha dicho Luis. Lo primero, lo de, pues eso, lo de la ética del comerciante, de yo solo quiero diálogo y no me molestes. Reiterarnos en lo que hemos dicho otras ocasiones. El diálogo que tienen dos comerciantes, por muy dialógico que sea, pues ya se da sobre un terreno previamente roturado por las bombas. Es decir, que el diálogo ya, ese diálogo tan pacífico, está enmarcado dentro de un marco que no ha sido nada pacífico. Quien construye el marco dentro del cual se da el diálogo no es el diálogo, es la guerra. Por dejar las cosas claras, ¿no? Entonces, claro, cuando veamos ese marco, es muy fácil decir que donde entra el comercio no entran las balas, que es el típico, ¿no? Lo que dicen, claro, pero porque estás obviando quien te ha creado, quien te ha puesto la alfombra roja, ¿no? Para que hagas comercio. Entonces, es así de sencillo. Y entonces, pues un poco yo recalcar en ese sentido también que por lo de que como si las bombas fueran una cosa de bárbaros, pues recordar aquella bronca que tuvo, si no me equivoco, Gustavo Bueno ya con Beiras, cuando decía aquello de que las bombas también son cultura, claro. Pero es que esto no lo decía como una bravuconada de bar, ¿no? Que es lo que se parece entenderse cuando se ve el vídeo, que no es ninguna bravuconada. Es que es lo que dice Luis, que esas bombas, esos artificios que van a posibilitar después
un modo de vida determinado a un grupo de sujetos y no a otros, pues requiere un refinamiento determinado como lo requiere la silla eléctrica o lo que sea. Entonces, por tenerlo en cuenta y no decir, yo creo que es estupideces, ¿no? Que son un poco... Y bueno, sobre los tweets, seguir un poco con los tweets, yo quiero, si me permitís, regresar un momentito atrás a aquel tuit de Lupe, cuando hablaba de nuevo de que qué va a pasar cuando nos invadan a nosotros y no hemos ayudado a otros. Efectivamente, siempre hay que jugar con la prudencia, pero quiero remarcarle, o me gustaría remarcar a estos tweets, como los que puede hacer Lupe, que efectivamente toda ayuda siempre es condicionada. Tú ayudas cuando no tienes nada que perder o cuando tienes mucho que ganar, aunque no lo sepas. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora mismo, por ejemplo, si hacemos un ejército europeo y mandamos a pues no sé, a un porcentaje determinado de soldados españoles, y no solo de soldados, sino de recursos de todo tipo, a la guerra de Ucrania? ¿No estamos facilitando acaso entonces que Marruecos vea una oportunidad todavía mejor de la que ya tiene para invadirnos? Pregunto, porque si lo que estamos pensando es, según esos argumentos, en qué pasará cuando nos invada Marruecos, pues lo primero que hay que pensar es que no nos invada o retrasar todo lo máximo posible, ¿no? Entonces, simplemente por dejarlo claro. Y sobre el tuit de Feijóo, de nuevo, volviendo a esto del diálogo, el diálogo de las armas, bueno, pero si es que ahora todo el mundo que está criticando a Putin y a Estados Unidos, lo que están diciendo, incluido el PSOE, es que hay que rearmarse, ¿no? Ahora están, ¿no? Antes era, hay que cerrar el Ministerio de Defensa, y ahora es, no, hay que rearmarse. Entonces, que se aclaren, o diálogo o rearme. Y para los que están a favor del rearme también tenemos críticas, porque claro, el rearme yo puedo estar totalmente de acuerdo, efectivamente, pero lo que se está viendo ahora, y esto es, me vas a permitir la expresión, esto es la putada que le pasa a España, ahora se ven los resultados de políticas y de ideologías nefastas. Ahora, porque ahora que nos podrían hacer falta esas armas, ahora que todo el mundo está pidiendo un rearme que efectivamente es necesario, ahora se ve que es imposible ese rearme. Porque ¿tú te crees que ahora si nos ponemos a rearmarnos el enemigo se va a esperar? ¿Te va a dejar a que tú te rearmes? Van a esperar a que igualen las fuerzas para decir, entonces ahora ya todos a la guerra, ¿no? Vamos a dejar a estos españoles que se rearmen tranquilamente, sobre todo Marruecos, vamos a dejar que se rearmen, que se han dado cuenta de la estupidez, y ya cuando se rearmen entonces luchamos o entramos en guerra o lo que haga falta. Entonces España y Europa en general, no puede rearmarse, lo tiene muy jodido, pero muy jodido. Porque ya parte sin medias res. O sea, la realidad no espera a nadie. Y tú ahora cuando quieres rearmarte resulta que aquellos contra los que te quieres enfrentar ya están rearmados, tienen mucho más poder que tú y no te van a dejar que te rearmes. Entonces ahí se ve todos los años que hemos estado perdiendo, delegando justamente en la OTAN. Por mucho que ahora tú te quieras rearmar, pues las ideologías pacifistas ya nos han dejado en una posición tremendamente nefasta, ¿no? Entonces, pues ya, la verdad que, bueno, que ya lo hemos dicho otras veces, que la posición de España yo sigo pensando que es nefasta, ¿eh? Gane ahora, quizá lo más prudente yo pueda considerar que es seguir un poco lo que arrimándola a Trump, pero vamos, sin tampoco tirar muchos vítores, es decir, que Marruecos sigue estando ahí apoyada por quien está apoyada, ¿eh? Entonces, bueno, pasa que yo creo que hay gente aquí que como no tenemos pocos problemas, quiere añadir más todavía. Nos acercamos ya a la hora y 10 minutos, podemos continuar un poquito más y por subrayar cosas que ya se han tratado a lo largo de esta tertulia, pero vamos a poner en pantalla pues nuevos tweets. Javier Gomá Lanzón: estando en juego la supervivencia de un país, no es el momento de aplicar la razón negocial, entre paréntesis, compensación por las ayudas, sino la razón ética. Solidarizarse con el invadido y oponerse al invasor, una dictadura imperialista. Es decir, el invasor pues sería la Rusia de Putin, una dictadura imperialista. A ver quién se lo explica al energúmeno. El energúmeno es el Rubiales, es Trump. Bien, contestación de Juan Sánchez, subrayando cosas que ya habéis estado comentando vosotros antes. ¿Cuántos hombres le está contestando a este señor? ¿Cuántos hombres, barcos, misiles y bombas nucleares tiene la razón ética? Es para hacer un cálculo de las perspectivas de la razón ética, de ser además razón victoriosa, porque si no, la razón ética es puro onanismo, es puro fetiche.
Y me parece que esto iba acompañado de un nuevo comentario. Dice, el acuerdo, cualquier tipo de acuerdo, necesita un arsenal que lo respalde. Las exigencias éticas en las relaciones de poder no se imponen por sí mismas. Es que se suele entender, y yo esto incluso lo he visto en personas que orbitan alrededor del materialismo filosófico, como por ejemplo Daniel Alarcón, como la ética como una especie de principio, y se irían construyendo la moral y la política uno sobre el otro, como una especie de matrioska, ¿no? Y claro, es que es ética, moral y política. Ética que iría orientada a normas orientadas a preservar los cuerpos de los individuos, moral, normas orientadas a preservar los grupos, la integridad de los grupos, y políticas, la integridad de los estados, para resumir. Están en dialéctica, se configuran dialécticamente, ¿no? No puedes presuponer una y luego la otra y cosas así. Están chocando constantemente y entonces hacer lo que puedes, básicamente. Entonces no es como que tengas que partir de la ética para después construir la moral y después construir la política. No funciona así. Entonces tú a veces, para mantener un estado, pues hay que tener cadáveres. Es que pues es así. No gusta, a mí no me gusta tampoco, pero es que es así. Tampoco me gusta limpiar el baño, pero hay que limpiarlo, ¿no? Pues esto es igual. Es duro, pues yo qué sé, pues quien no quiera oír estas cosas que se dedique a, yo qué sé, a hacer puzzles o juegos de mesa, cosas así, pero la política es eso. La política y todos estamos metidos ahí en el barco. Incluso eliminando de la ecuación la moral y la política, como si eso se pudiera, ¿no? Pero si nos movemos solo en el plano ético, pues claro, creo que en el sentido de la vida, Gustavo, no recuerdo exactamente las palabras que utilizaba, ¿no? Pero como decía que en un principio la ética puede tender a la universalidad, pero eso que tienda no quiere decir que se dé de hecho, porque todos podemos estar a favor de la vida, pero justamente cuando para mantener mi nivel de vida tengo que joder la ética de otro, pues es lo que ha dicho antes Luis. Entonces, la propia ética también entra en conflicto, ¿no? O sea, la de unos individuos, la de unos sujetos con otros. Entonces, eso de la razón ética de la que habla Goma, pues bueno, pues es que se mueven en esos mundos kantianos que es un tostón y un coñazo, ¿no? Yo es que tampoco voy a decir nada más. En fin. Siguiente pregunta. Curas, yo digo, son unos curas. Sí, pero laicos. Nuestros liberales son curas. Rayo es un cura. Jano es otro cura. Estamos rodeados de curas. Así lo digo. Curas. Son análisis de curas sin sotana, y yo creo que muchos tendrían que ponerse la sotana porque serían más productivos, yo creo, con sotana. Además, nos hacen falta curas buenos. Bueno, pues a ver, que me quedan solamente tres tweets, a ver qué aparece por aquí. Bueno, es un comentario que está apoyando a... un poco, creo que ha salido antes, ¿verdad? Boyd, yo no sé quién es, está apoyando un comentario de Juan Sánchez. Está diciendo, me abruma que seamos minoría los que entendemos esto que está planteando Juan Sánchez. ¿En serio toda esta gente de verdad cree que nos tienen que defender porque somos muy majos o que tienen que entrar en una guerra porque ética? ¿Tanto nos hemos alejado de la orilla? Bueno, pues sí, tanto nos hemos alejado de la orilla. Entender las razones y las causas pues ameritaría otro tipo quizá de programa. Si queréis comentar algo, por cierto, pero sí, se han alejado por un lado y por el otro, los liberales y los podemitas también. A ver, a mí me parece, yo últimamente mi bilis va a los liberales más que a los podemitas o a los de PSOE, sumaritas, etcétera, sí. Separatistas, que también, porque al menos ellos entienden la importancia del aparato del Estado, sí. De controlar y fortalecer el aparato del Estado. Están equivocados en la dirección, pero saben la necesidad de que el Estado sea fuerte. Y por eso creo que son menos tontos. Quiero decir, están menos perdidos, son más recuperables, redirigibles, pero las ideologías en las que se mueven los liberales, de que el Estado es como una especie de... los políticos son unas ratas que rapiñan. O sea, es que es grotesco completamente. Sobre todo porque, como si la política fuera fácil.
Métete tú a político a ver qué haces. Claro, luego se quieren criticar sin mojarse. Luego les preguntas, ¿y tú qué harías? Ah, no, yo no soy político. Pues entonces, pues vete, yo qué sé, no digas nada. Entonces, al menos los progres, así, a brocha gorda, los progres, aunque los liberales también son progres, pero bueno, es otra historia. Lo que llamamos progres, los votantes del PSOE, que siempre decimos que les falta medio cráneo. Pero es que a los otros les falta más cráneo, yo creo. Porque es que no creen que se puede estar con lo que llaman el estado mínimo, eso que recurren al estado. ¿Qué significa el estado mínimo? O sea, el estado mínimo siempre es mínimo. Como si no fuese. Siempre es si no se hunde y hay dos estados. Si no es mínimo, se hunde. Todo estado es mínimo o trata de ser mínimo. Pero mínimo según unas mínimos sin parámetros, hablan ellos. Claro, mínimos sin parámetros. Según unos parámetros de, pues, por ejemplo, ahora estamos en el estado de bienestar, ¿no? Entonces, el estado mínimo de bienestar, ¿no? Con el modelo de estado de bienestar, que, por ejemplo, no puedes dejar morir de hambre a los ancianos, ¿no? Pues que digan qué quieren hacer, porque no puedes tener el estado de bienestar y a la vez el estado mínimo ese, sin pensiones y sin no sé qué, pues, pero dilo que vas a dejar de morir de hambre a ancianos. Que yo no me entro a discutir eso, pero dilo, pero no lo dicen. Entonces, que aquí el asunto está en ser conscientes de que la política es el Estado y la política no se reduce a conseguir el poder ni tonterías de esas. Evidentemente implica grupos que intentan hacerse con el poder y evidentemente bueno, también eso, mira, eso tanto les gusta la analogía con las empresas, también lo tienen en común con las empresas. Siempre hay grupos que intentan imponerse sobre otros, etcétera. Eso es lo normal en todos los ámbitos. Pero eso es un sentido genérico. En un sentido genérico, la política, como otras muchas disciplinas, tienen en común eso, conseguir el poder. Pero no es lo específico de la política, la lucha por el poder. También los chimpancés luchan por el poder y en fin, cualquier grupo de primates lucha por el territorio, no sé qué, no. Es el mantenimiento de unas fronteras con un determinado orden y entre grupos, siempre dinámico, unos grupos con otros y los coordinas como puedes. Te mantienes históricamente con ciertas instituciones de muchos tipos, económicas, diplomáticas, relaciones con otros estados, fronteras más estables o menos estables, etcétera, etcétera. Y eso es la política. Y entonces, si tú crees que tú puedes comerciar, ir a comprar el pan, tener dinero, que el día siguiente valga más o menos lo mismo y puedas invertir en cosas, en bolsa, en no sé qué, y sin el Estado, pues, hijo, yo qué sé. O sea, míratelo. Y no es cuestión de Estado, pues el Estado mínimo, o bien es algo de perogrullo, o bien es una gilipollez directamente, contradictorio. O sea, o es de perogrullo en el sentido, todos defendemos el Estado mínimo, evidentemente nadie defiende el despilfarro y en cualquier caso lo que habría que decir, criticar a los votantes del PSOE es, estáis despilfarrando en el sentido de que estáis gastando donde es imprudente gastar, o bien es contradictorio en el sentido, si es mínimo menos de lo que necesitamos, pues peor para nosotros y nos vamos todos al hoyo. Y nos invadirá otro o lo que sea. Entonces, yo por eso últimamente creo que hay que pinchar más además, porque creo que son más, en cierto sentido, son más rescatables porque son un poco menos ingenuos. Entonces, por eso, también con respeto a los liberales, dentro de que digo que les falta más cráneo, pero creo que son más rescatables. Por eso hay que insistir ahí, pincharles, a ver si damos la vuelta a Rayo o a Jano y todos estos, y se dan cuenta ya de que dejen de decir en libertad y cosas así, como libertad. ¿Qué en libertad? ¿Qué estás diciendo en libertad? Es que es absurdo completamente. ¿Libertad en qué sentido? La libertad pues te la dan, pues invadir a veces. A veces invadir un país a veces te da libertad. ¿Que la quitas a otro? Puede ser. O puede que no, ¿eh? Puede que invadiendo otro país mejores a las gentes de ese país. Porque ya ha pasado en la historia muchas veces. Entonces, igual la invasión de Rusia, si Ucrania se hubiera plegado al invasor, al malvado, avaricioso y loco y demente exespía ruso Putin, igual Ucrania estaría mejor. Los ucranianos en concreto. Eso no se puede descartar. Más libres.
como dicen ellos. Más libres para ir al supermercado y comprar lo que necesitan en libertad. Libertad para. Claro, en libertad para comprar en el super. Los liberales, al final, pues igual, desde el punto de vista filosófico, desde la ontología, en verdad, pues son exactamente lo mismo que un podemita medio. Pero exactamente lo mismo, porque al final lo que piensan es, independientemente de las direcciones que tome cada uno ideológicamente, que ahí divergen, por supuesto, pues lo que piensan es que primero está el individuo y que a partir del individuo se empieza a mover los grupos y la política. Como si esos individuos que efectivamente toman decisiones pudieran dar un paso atrás desde el vacío. Pero claro, los individuos cuando venimos, pues ya nacemos en grupos, nacemos en unos estados, con una lengua, con unas instituciones determinadas y no otras, en grupos determinados. Entonces, todas las decisiones que pueden tomar los políticos, pues ya están cruzadas o atravesadas por un montón de cuestiones que ya no son individuales, justamente. Y no en el sentido psicológico, sino en el sentido puramente material, objetivo, real. O sea, cuando un político tiene que tomar una decisión, pues tiene que ver pues, qué presupuesto tiene, o cuántas armas tiene o no tiene, y luego ya, una vez partiendo de ahí, ya mediarán sus filias o sus fobias o lo que haga falta. Entonces, pero bueno, que al final esto es idealismo, ¿no? Por ser estrictos. Que yo pienso que el liberal y el podemismo pues son idealistas en el sentido, no, que también, pero no en el sentido de que idealistas, en el sentido de que es el individuo pues el que pone en marcha la realidad y que la puede en el límite, aunque nunca lo logre, ponerla a su servicio. Como si la realidad fuera una también, ¿no? En fin. Ya está. Sí, bueno, es lo que siempre decimos en este canal, ¿no? Saltan estos grupos del individuo suelto o bien de los colectivos, saltan directamente a la humanidad, que es entendido muchas veces como sujeto histórico y como sujeto metapolítico. O sea, el que hace la historia es realmente la humanidad y lo que están saltando es por encima de lo que está realmente dado y funcionando, que son los estados, las polis. Entonces, bueno, pues como nos vamos aproximando hacia el final... lo tenía recogido, bueno, pues lo voy a leer por encima. Titular del País, el axioma democrático. Es imprescindible señalar a Trump y sus excesos, pero no será suficiente. La democracia liberal debe reivindicarse a cada paso, porque las nuevas generaciones no la defenderán incondicionalmente. Y responde Juan Sánchez, es que defender la democracia liberal incondicionalmente es propio de imbéciles fanatizados. A Juan también hay veces que se le ponen los pinreles ya un poquito que se enfada. No es se está refiriendo a la forma democrática, no es una virtud moral, no es un dogma de fe, es una forma de gobierno y es un producto histórico debido a unas circunstancias determinadas. Bueno, aquí Juan no debe tener comprado el premium porque da la impresión de que continuaría escribiendo y terminaría editando artículos enteros o libros enteros para dar contestación a estas posiciones. Hágale un bizum a ese señor, hágale un bizum. Háganle, o por lo menos síganle a Juan Sánchez, por cierto, como nos escuchará en algún momento. Un saludo, Juan, a ver si para la próxima te unes a la tertulia, estaremos encantados de tenerte aquí. Pues nada, decir que la democracia está siempre presente. O sea, que al final muchas veces se olvida la dialéctica gobernantes-gobernados. Nosotros diríamos pues, que se olvidan los poderes ascendentes, es decir, que todo gobernante tiene que tener en cuenta a los gobernados porque nadie tiene un poder tan grande como para someterles por la fuerza. Es imposible. Y mucho menos un tirano malvado como Putin, ¿no? Que tiene sometido a Rusia entera, ¿no? Pues no duerme Putin. Pues cuando duerme se lo cargan. Ya está, fin. Porque duerme, ¿no? Como en Juego de Tronos, mientras está en el baño y se lo cargan ahí con flechazos, ¿no? Pues igual. Que todo el mundo tiene momentos de extrema debilidad a lo largo del día a día y Putin sigue vivo. Y no lo han envenenado ni nada. O sea, tú fíjate, con lo buenos que son los rusos envenenando al personal. Y no lo han envenenado. Por algo será, ¿no? Entonces, siempre está esa dialéctica de gobernantes-gobernados. Los planes de los gobernados siempre se dan en función de los planes de los gobernantes siempre se dan en función de los gobernados, que son muchos grupos dentro. No hay una uniformidad dentro de ningún estado. Entonces, el arte del gobierno es precisamente ver cómo haces ahí, para gobernar a esos grupos heterogéneos que hay dentro y tienes ahí que hacer lo que puedes, malabares, pero les tienes que tener en cuenta. Y no siempre puedes contentar a todos, en todo, a veces a unos, a veces según convenga. Y ahí está la democracia, en el sentido no formal, en el sentido material. Pues
La democracia está ahí siempre funcionando, siempre. Como ahí Aristóteles, que no solo leemos a Bueno, Aristóteles, si con leer a Platón y Aristóteles para estas cuestiones ya estaría casi ventilado el asunto, es que no, tampoco es cosas viejas. Pues que la gente se los lea, para que vea que no somos dogmáticos de Bueno, que el personal se lea a Platón y Aristóteles, que repase. Pues que toda forma de gobierno es una mezcla de oligarquía y democracia. Es decir, siempre una parte organiza al todo, siempre, porque el todo no se autodirige, eso es una absurdez completamente. No, el pueblo no se autodirige con las urnas y, vamos, y ahora mucho menos aún que, yo qué sé, en poblaciones más pequeñas, porque muchas veces te dicen, no, en poblaciones más pequeñas sería mejor porque los partidos, pues que no, los partidos son la oligarquía. Pero si no, tendrías otro tipo de oligarquía. Si no fueran los partidos, sería otra cosa. Siempre es una oligarquía, un grupo, o son muchos grupos en pugna, además que cada sujeto está atravesado por muchos grupos, entonces luego el fango que hay dentro de los partidos, acuchilladas dentro, como si eso fuera una cosa de políticos, eso es del día a día, porque tú eres miembro de una familia y a la vez de un gremio y de no sé qué, y tienes tus inversiones y no sé cuántos, Ábalos tiene a su querida, el otro tiene no sé qué, pues tienen los intereses, van en conflicto, y incluso dentro de esos grupos hay conflictos, entonces que la cosa es muy compleja para limpiarla así con la democracia. Y viene la democracia y ya está, y todos nos autodirigimos, nadie sabe cómo, porque claro, si yo quiero que me arreglen el parche de mi calle y nadie más lo quiere, pues nada, ahí se quedará el agujero en la calle, pues eso, que siempre hay democracia. Ya está, fin. Pues por añadir dos cosas. La primera, sobre lo que dice Luis, que efectivamente que el gobernante siempre tiene que tener en cuenta a los gobernados, incluso cuando se tiene en consideración esa visión reduccionista de que la que hemos mencionado antes, ¿no? La del político que solo quiere rapiñar. Incluso para eso tienes que tener en cuenta a los gobernados. Claro. Es decir, porque te linchan. Es claro, que, claro. Y ya ha pasado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? El único que realmente creo que no lo tiene en cuenta, y no por nada, sino porque yo creía que han perdido toda la política del PSOE, ¿no? Porque si te quieres ir de putas, no las prohíbas. Quiero decir, desde aquí la cosa es tremenda, pero bueno, que tienes que bueno, tener eso en cuenta... no lo quisieron prohibir, ¿eh? Pero no lo quisieron prohibir. Bueno, pero bueno, que sí, que tienes que tener en cuenta a los gobernados por las instituciones que ellos se mueven. Si quieres lucrarte, tendrás que abrir algo que en principio la gente te pueda aplaudir y luego te lucras por detrás inflando la factura. O sea, quiero decir, que los tienes que tener en cuenta sí o sí. Otra cosa es que luego provoques más daño que bien, efectivamente. Pero eso Lo que ya es otro decía tema. Bueno de roba, pero que no se note. Claro, claro. Es decir, la corrupción económica, por muy grave que sea, es grave cuando afecta al Estado, cuando el Estado empeora, empieza a descomponerse, o porque esos robos ya son una cosa que no se pueden mantener, pero muchas veces esas corruptelas son funcionales perfectamente. El típico ejemplo que pongo yo siempre de corrupción funcional de los policías y los guardias civiles, etcétera, que cuando hay un policía que es del mismo cuerpo, o un guardia civil, si es del mismo cuerpo y separa uno al otro, que soy compañero tal, y tira. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues porque si no lo hicieran, tú imagínate, estás pegándote tiros al lado de un compañero al que no le perdonarías la multa de tráfico. O sea, que se está jugando la vida y tal, y cohesiona al grupo y es funcional. Pues un ejemplo, por ejemplo, de corrupción totalmente funcional, que si tú empiezas a perseguir eso, pues igual te cargas a la funcionalidad del cuerpo, ¿no? Pues con esto igual, pues es normal que saquen una tajadita de aquí, una tajadita de allá. ¿Lo tienes que perseguir? Sí, claro, lo tienes que perseguir, porque si no lo persiguieras, se caería. Permites la no funcional, entonces, acabas... Claro, exacto. La tienes que perseguir, pero tú supones, aún persiguiéndola, que va a haber. La va a haber. ¿Y cómo no la va a haber? Bueno, no es una cuestión de, ¡ay, tú lo harías porque eres un corrupto! Ya, y tú eres un puritano. Pues no sé, nosotros aquí, históricamente, bueno, cada vez hay más puritanos en España, la verdad. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo de que se acusa a los españoles de... En otros países, en cuanto cometen la menor corrupción, ya les hacen dimitir y no sé qué. Pues peor para ellos. Quiero decir, eso es disfuncional completamente. Ante la menor mancha de reputación, ha tenido una querida y no sé qué. Bueno, ¿y qué? Si es un buen gobernante, ¿le vas a echar porque ha tenido una querida? Puritano. Pues ¿qué tendrá que ver eso? Pues peor para ellos.
Pues ahí honra para España, aunque ya cada vez menos. Cada vez ya les echan por no estar en una reunión, por estar en una comida durante una crisis de no sé qué, ya querían echar a un señor, por mucho que por lo que sea pueda ser un desgraciado. Pero que se ve el ejemplo de cómo estamos llegando ya a esos límites de puritanismo en la sociedad española. Bueno, me he ido completamente, pero... Bueno, y por terminar con el tema de la democracia, que hemos dicho muchas cosas, pero lo más importante, quienes están ahora hablando o recurriendo a este ideologema de la democracia, bueno, pues que no se olviden, joder, que al final la democracia, como hemos dicho, es Estados Unidos, y ha sido Estados Unidos. Los otros, a los que se supone que quieres defender, no pueden mantener la democracia por sí solos, ni pueden llegar a extenderla. Porque según las propias coordenadas de quienes estamos hablando, pues claro, no puedes extenderla ya más para tipo Rusia, porque eso no es una democracia, allí no te van a dejar. Y para el otro lado, según tú, pues Estados Unidos ya tampoco es una democracia, ¿no? Entonces, ¿la vas a defender tú la democracia? ¿Tienes fuerza para imponerla? No, ¿verdad? Pues ya está. Y si realmente te importa la democracia, porque para ti es la cúspide de una pirámide axiológica, pues entonces no te queda otra que seguir defendiendo a Estados Unidos. ¿No? Y Al menos para que además, la mantenga en Occidente, más o menos. yo te diría, Tiago, además, que defender la democracia, ¿para qué? Porque Sí, bueno, ya, en ya concreto, ahí. lo que nos ha traído la democracia que decimos nosotros de mercado pletórico, la democracia FETEN, la democracia del fin de la historia, la estadounidense, yo recuerdo que nos ha traído cambios de sexo, que no son cambios de sexo, mutilaciones. Te dicen que eso es al margen, te dicen, claro. Mutilaciones pagadas por el Estado. Eso sí que no es despilfarro, es otra cosa, peor. Leyes absurdas completamente con el tema del feminismo y todo esto. O sea, una cantidad de chorradas que nos ha traído la bendita democracia en nombre del mercado pletórico. Podemos es la consumación de la democracia. Podemos. Tanto que los liberales de Jano, Rayo y... Bueno, Rayo menos, porque Rayo es muy, muy ecléctico, a saber lo que piensa. Pero los liberales del programa de Jano, por ejemplo, que tanto defienden la democracia es Podemos. Podemos es la democracia al cubo. Porque Podemos, que bebe de la clau y todo el tema este de las demandas democráticas y todo esto, de ya llevarlo hasta el delirio de que toda pequeña cosita que surge de debajo hay que darle voz y que aflore, porque si no las élites la aplastan, ¿no? Es como la democracia máxima ya, que hasta las cositas más minucias tienen que levantarse porque hay que dar voz al pueblo, incluso a los que tienen menos voz, ¿no? Para que no les aplasten, ¿no? Pues más democracia que eso. O sea, la democracia FETEN pura es, recordemos, el sorteo. El sorteo es la mejor, la democracia más pura. ¿Y quién estaría a favor del sorteo? Entonces ahí se ve que no están a favor de la democracia. Ya está. Aunque bueno, voy a poner matices porque Jano creo que es más monárquico, pero bueno, no se ve. Tampoco se entiende mucho todo este tema. Bueno, da igual. En cualquier caso, les vamos a invitar a que nos escuchen. A mi querido Jano, que además es muy buen amigo mío, y a Rayo también, y a... Yo conste que yo con Jano he hablado muchas veces por ahí. O sea, Jano es pues que me cae muy bien. Y un saludo, Jano, si nos ves. Aunque te metamos caña, es porque os respetamos, porque si no, ni os nombraríamos. Que lo sabe él perfectamente. ¿Qué os parece si para rubricar ya, porque al final vamos a llegar a las 2 horas de tertulia, os voy a poner un fragmento de un artículo de prensa de esta semana pasada, que es un poquito más amplio, pero bueno, tengan ustedes paciencia, lo leo, no voy a decir quién es el autor de este artículo, y como habrá cosas con las que vosotros, Tiago y Luis, os alineéis, pero a lo mejor en otras no, pues lo ponemos ya como cierre, conclusión y cierre de esta tertulia. ¿Os parece? Lo ponemos en pantalla y lo voy a ir leyendo poquito a poco mejor desde aquí porque el logotipo de Fortunata nos tapa la mitad del texto. Dice así este fragmento, el artículo, recuerden ustedes que es más amplio, luego digo el nombre del autor y dónde se puede encontrar. Dice, Trump ha cambiado violentamente el guión. No lo ha hecho por amor a la verdad, sino por puro pragmatismo político.
que es su obligación, todo se ha dicho. Sencillamente esta guerra no es su guerra, sino la guerra del establishment demócrata. A él, a Trump, no le interesa lo más mínimo tensar a los rusos, porque en su visión del orden mundial, del tablero geopolítico internacional, su rival no es Rusia, sino China. Y si consigue separar a Rusia de China, mejor que mejor. La guerra de Ucrania solo es un sumidero de dinero cuyo destino, por otro lado, está rodeado de sombras. En cuanto a la guerra en sí, por supuesto que la OTAN podría doblegar a Rusia, pero solo a costa de una escalada cuyas consecuencias serían con toda seguridad catastróficas. En estas condiciones, ¿qué sentido tiene prolongar la guerra? Una guerra que no vas a ganar, mejor liquidarla. Eso es todo. ¿Y los ucranianos a los que se ha empujado a un conflicto imposible, qué pasa con ellos? Bueno, deben de pensar ahora en la Casa Blanca. Habrían hecho mejor los ucranianos en no fiarse de los Estados Unidos o de sus monaguillos europeos, que en esto llevan tanta culpa como Washington. Pero para eso es imprescindible, ante todo, romper la narrativa que durante 3 años ha hecho de la guerra de Ucrania el eje de la política mundial, la quinta esencia de la lucha por las libertades y los valores occidentales, lo pone entre comillas, frente al, lo pone también entre comillas, despotismo asiático ruso soviético. Romper el relato. Eso es lo que el articulista dice que ha hecho Trump, romper el relato. Bueno, conclusión y cierre de esta tertulia. ¿Qué queréis comentar? Tiago, por ejemplo, te toca. Que llevo, esto no sé, será de Hassel Paris o alguno por ahí. No. O Gisberto, no sé. No. No sé de quién es. Bueno, sí, pero yo rescatar este artículo, una cosa que no hemos mencionado, pero que me parece crucial, y esto es un poco mi hipótesis, que puede ser demasiado aventurada, pero no hemos mencionado a China, que es aquí, que es la clave de todo. Un país como es China, un imperio, eso es capaz, con la evolución que lleva, y ya esto ya se venía viendo desde años atrás, muchos, décadas, pues esto es capaz justamente de provocar lo que ha provocado, que el mundo entero tenga que reajustarse justamente a través de guerras. Entonces, yo pienso que Trump, sin juzgarlo ahora, pues lo que ha visto es que toda la política que ha hecho Biden, lo que estaba haciendo era que China y Rusia, que nunca se han llevado demasiado bien, y solo hay que conocer a gente que vive allí, que nunca se han tratado ni se han llevado muy bien, lo que estaba consiguiendo Biden era que por intereses se acercaran más de lo que les podía convenir a los propios Estados Unidos. Y entonces han dicho, coño, que estamos consiguiendo lo contrario de lo que pretendemos. Y entonces ha llegado Trump y ha dicho, hasta aquí. Porque ya estoy viendo que esta guerra se está alargando, que estamos consiguiendo todo lo contrario, voy a probar lo contrario. Es decir, aquí o tiramos la bomba atómica o hay que buscar otro camino. Y el otro camino ha sido, pues vamos a intentar llevarnos bien con Rusia, que no es ningún niñito de la caridad, pero nos vamos a llevar bien con ellos para que intentar ganar terreno a lo que pueda ganar China. Y ya está. Si es que China es el punto clave de todo esto, que es lo que no aparece, justamente es lo que no se ve. Pero es el punto clave. Y hasta aquí. Yo pues decir que cuando el articulista dice que Trump no lo ha hecho por honor a la verdad, que, bueno, a la verdad política sí. Es decir, la verdad política es mantener el Estados Unidos funcionando. Y entonces, pues, a honor a la verdad en ese sentido, sí. Y aquí, pues, se ve que Estados Unidos es un imperio con vocación universal desde el principio. Y está por ver qué pasa cuando esa vocación universal encuentra sus frenos. Y si ya los está encontrando, pues un imperio de este tipo empieza a caer y bastante rápido y con bastante ruido cuando no se puede seguir expandiendo. Entonces, no es por ser aquí apocalíptico ni nada, porque el apocalipsis pues no dudo que llegue. Se quedarán las cucarachas, en sentido metafórico. Pero que está por ver qué pasa con eso. No se puede seguir expandiendo. Europa parece que... Europa... porque Rusia es Europa. Lo que ha venido siendo las provincias europeas de Estados Unidos parece que va a perder o está
alejándose un poco de la influencia en ellas. ¿Lo cogerá Rusia? ¿Se repartirá en Europa? Un poco entre los dos, no lo sé, pero lo veo difícil para Estados Unidos. O sea, por mucho optimismo que haya por Trump y lo que sea, si no se pueden seguir expandiendo, ¿por dónde se van a expandir? Si no se expanden por ahí, América, todo lo que están haciendo ahora del Golfo de América, me parecen cosas cosméticas como detalles y tal, pero están echando a la población hispana en gran medida de Estados Unidos. Está habiendo muchos movimientos ahí que veremos por dónde saltan. Pero en algún punto esto tendrá que reventar porque no puede... Estados Unidos no puede seguir sin crecer. Tiene que crecer. Y está viendo ya que hay pocos sitios por donde ir. Bueno, pues dialéctica de estados y de imperios y estamos in media res. Es decir, estamos en mitad de los asuntos y pues lo que nos toca es mantenernos observando el panorama. Luis, Tiago, ojalá pudiéramos organizaros para que vinierais todas las semanas y yo me ahorraría muchísimo dolor de cabeza preparando guiones y entonces pondría sobre vuestros hombros toda la responsabilidad de sacar adelante este canal. Sería estupendo. Pero bueno, es que son temas que yo creo que merece la pena pues traer a dos personas con tanta potencia, una potencia que, como han subrayado ellos mismos, no vienen de la nada, sino que vienen de un sistema de ideas que arranca con Gustavo Bueno y que Gustavo Bueno, a su vez, pues está asentado sobre toda una tradición, como también han comentado los contertulios, pues Platón y Aristóteles están ahí, pero muchos otros, tampoco muchos, pero bueno, algún otro nombre sí que podríamos citar en esta estela del análisis de la realidad de los fenómenos políticos, sociales, artísticos, religiosos. Otro temazo. Por cierto, queridos seguidores, porque estamos ya despidiendo el programa de hoy, estoy ya culminando la programación de los sextos encuentros forjados. Simplemente voy a aprovechar la ocasión para recordaros a todos vosotros que se convocarán aquí en Salamanca el fin de semana del 13, 14 y 15 de junio con N, religión y geopolítica en el siglo XXI. Religión, pero evidentemente no solo se trata de hablar de religión. Bueno, ya avanzaré más detalles cuando los tenga preparados. Bueno, por cerrar un poco el misterio, este fragmento que he leído es de Esparza, José Javier Esparza, publicado en la Gaceta de la Iberoesfera, y es un artículo bastante más amplio. A lo mejor así al extractarlo no se ve la ironía que hay impresa en esta contestación que está haciendo Esparza. En cualquier caso, pues también se pueden discutir estas posiciones, pero bueno, me pareció muy interesante esta visión que traía José Javier Esparza. Tiago y Luis, ¿queréis cerrar con algún último comentario? Yo me voy a despedir, yo me tengo que despedir porque tengo compromisos, pero nada, que a leer y a estudiar y con las botas puestas, que no se sabe lo que va a pasar y la cosa está bastante negra. Y aquí os dejo. Un saludo. Muchísimas gracias, Tiago. Un besito. Hasta luego. Chao. Bueno, Luis, ¿quieres cerrar de alguna manera? Nada, que simplemente... Tanto que se ha dicho que estamos volviendo a un esquema antiguo de los imperios o los imperialismos y tal, y nada, que estamos en lo de siempre. Y que si acaso lo que se ha escenificado o desescenificado en la Casa Blanca ha sido que Estados Unidos ha dejado un poco el modo hollywoodiense de llevar la política y están llamando a las cosas por su nombre, que es quizás el rasgo más representativo de Trump realmente, que no es la fanfarronería, yo diría, sino el llamar a las cosas por su nombre, cuando le dijeron, ¿y estás dispuesto a invadir Groenlandia con el ejército? Y dice, sí. Vale. Pues esto es lo que está pasando. Estamos pues viendo una deshollywoodización de la política imperial estadounidense. Choca mucho porque el personal ha visto demasiadas películas y se cree que eso es propio de las películas y ya está, pero no, esto es la realidad supera la ficción siempre y lo que habéis visto en las películas es la realidad, en muchos sentidos.
no es una pura poética desvinculada del mundo. Y esta vuelta al imperialismo llamado por su nombre, pues no sé qué significará, la verdad. Pues igual es que están preparando a la población estadounidense también para entrar en una posible guerra, no lo sé. Pues ya veremos. Y nada, que el personal que lea a Platón y Aristóteles y a Bueno. Exacto. A Gustavo Bueno. Sobre todo a Gustavo Bueno, pero que lean también a Platón y Aristóteles para que vean que la República y la República de Platón y la política de Aristóteles y luego el libro de terrorismo, guerra y globalización de Gustavo Bueno. Que se lean esos 3 libros y se les quitan las tonterías rápido. Muy bien. Bueno, pues Luis, te agradezco de corazón tu compañía esta tarde. Mil gracias. Estoy segura de que los seguidores pues también agradecen tu presencia hoy aquí con nosotros. Y vamos a mandarle también un saludo a Juan Sánchez, que nos ha acompañado de aquella manera. El próximo yo ya sé un poco cuáles son las coyunturas que favorecen la presencia de Juan Sánchez aquí en nuestro canal, así que la próxima tertulia la voy a organizar con un poquito más de finura y posiblemente podamos contar con él. En fin, a todos nuestros seguidores, a todos los oyentes del canal de Fortunata y Jacinta, mil gracias por seguir ahí una semana más. Recordad que tenéis ahí pues el botón me gusta, el botón gracias, suscribiros, compartir estos vídeos. Yo siempre digo amigos, pero sobre todo enemigos y particularmente pues aquellos liberales, ¿verdad? Todos tenemos en nuestro entorno compañeros de trabajo, amigos, familia que tienden un poco hacia esas coordenadas. Bueno, pues invitadles a escuchar esta tertulia, a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Y, en fin, nos vemos la semana que viene. Recordad, como decía Sun Tzu, si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Un saludo, Luis. Adiós a todos. Un besito. Chao, chao. Hasta otra.